todos. Sean bienvenidos. Nuevamente damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar aquí. Dios es quien sustenta la tierra. Dios es quien sustenta el universo. Nuestro mundo vive en ese universo rodeado de galaxias, rodeado de estrellas, rodeado de meteoritos. Y ¿cuántos años no han pasado? Y Dios ha cuidado de nosotros. Y Dios ha cuidado de este mundo. Dios ha sido muy misericordioso con cada uno de nosotros. Les damos la bienvenida a esta reunión. Vamos a seguir dando continuación a los temas que hemos venido estudiando del libro de Santiago. Y antes de avanzar, les invito a hacer una oración para pedir la ayuda de Dios que nos dé de su gracia. ¿Cuánto necesitamos de tu ayuda, Señor? ¿Cuánto necesitamos que vengas a alumbrar nuestro entendimiento? Porque nuestra mente es finita, Señor. Muchas veces nos cuesta trabajo entender tantas cosas propias de esta vida, cuanto más las celestiales, Señor. Pero rogamos que tú nos des ese entendimiento. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, sensibiliza nuestros corazones, que podamos ser receptivos a tu palabra, que podamos escuchar con atención, que la podamos guardar en nuestro corazón. Pedimos de tu gracia, Señor, para que aún aquellas cosas que deban ser corregidas en nuestra vida sean corregidas, Señor. Pedimos de tu ayuda, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Hemos ya concluido el libro de Santiago, capítulo 3, y vamos a dar continuación con el siguiente capítulo, el capítulo 4, que principalmente hace un énfasis en lo que es el cristiano y el sometimiento a Dios, que es el tema principal de lo que trata el capítulo 4. Un cristiano que tiene dificultades para someterse a Dios, va a tener dificultades para someterse en la iglesia. Porque si le es difícil someterse a Dios, le será difícil someterse también entre hermanos. Entonces cobra bastante importancia lo que dice este capítulo para nosotros, los que hemos creído, para nosotros que nos decimos ser iglesia. No significa que alguien que no sea iglesia, que todavía no sea cristiano, no le vaya a hablar la palabra, porque la palabra tiene poder para hablar a aquel que está en la fe como aquel que necesita estar en la fe. Les invito a abrir la escritura en el libro de Santiago, capítulo 4, y los versículos de estudio de este día serán del 1 al 7. Dice así la escritura: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y erréis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Llama bastante la atención lo que este pasaje está diciendo y puede sorprendernos a cada uno de nosotros.
Uno de los aspectos que resalta este pasaje es una situación que se estaba viviendo con los creyentes a quienes va dirigida la carta. Llama la atención que aunque la iglesia de Cristo tenía poco de haber sido establecida, se suscitaran conflictos, se suscitaran rivalidades, se suscitaran esas guerras y esos pleitos. ¿Quién diría, quién pensaría que eso sucediera en la iglesia de Cristo? En capítulos anteriores, Santiago saca a la luz los estilos de vida de algunos creyentes. Por ejemplo, y lo hemos venido estudiando en los capítulos anteriores y en los versículos anteriores, había creyentes que estaban dudando si sus oraciones iban a ser respondidas o no. No sé cuántos de nosotros pudiéramos de repente identificarnos con ellos. ¿Cuántas veces no pasamos por esos momentos, por esas dudas? ¿Será que Dios me quiere escuchar? ¿Qué he hecho de malo para que Dios no me escuche? ¿Por qué Dios no me responde? Y había creyentes, habría cristianos que estaban batallando si Dios les respondería o no sus oraciones. Más adelante habla de otro grupo de creyentes, los de doble ánimo, que eran inconstantes en todos sus caminos, que un día estaban bien animados, estaban llenos de pasión por hacer el servicio de Dios, se daban la vuelta y ¡pum!, sus ánimos se habían ido. Había otro grupo, los que se menospreciaban a sí mismos, porque se creían de una condición sencilla, porque en lo económico vivían apenas en la escasez, porque quizás no tenían estudios, porque quizás no tenían un reconocimiento dentro de la sociedad y se menospreciaban a sí mismos. Decían, pero ¿yo qué podría ofrecerle a Dios? ¿Yo qué podría hacer para el ministerio? ¿Cuántos no habría entre nosotros con ese corazón? Pero se estaban olvidando de una parte bien importante, de la obra que Cristo había hecho en sus corazones, de que ya eran ciudadanos del cielo. Había otro grupo de creyentes, a unos que les iba mejor en lo económico, que eran acaudalados, tenían riquezas, tenían bienes de esta vida, y que eran tentados a poner su esperanza en las riquezas. Sin embargo, se les exhortaba a no dejar de tener presente la transitoriedad de la vida y que sin duda no deberían olvidarse de hacer misericordia. Todavía hay más. Había otro grupo, otros creyentes, de los que tenían disposición para escuchar. Y escuchaban con agrado la palabra de Dios. Y les gustaba venir a las reuniones. Pero no vivían la palabra. La olvidaban. A quienes se les mandaba ser congruentes, a no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y seguimos leyendo un poquito más a Santiago y empieza a hablar acerca de otro grupo. Dice que estaban los que tenían problemas para controlar su lengua. Eran descuidados con sus palabras. Tenían dificultades para controlar su forma de hablar. Murmuraban. Hablaban las cosas malas de los hermanos con ánimos de desprestigiarlos. No dimensionaban el impacto de sus palabras, no dimensionaban el daño que iban a producir, que iban a provocar, la destrucción que iban a traer. Ese era otro grupo de hermanos. Había otro que estaba haciendo distinción de personas. Trataban con preferencia al que venía más presentable, al que tenía una buena reputación, al que tenía una buena posición económica, mientras al menesteroso, al de condición sencilla, lo menospreciaban, lo dejaban a un lado,
no se acordaban de Él. Quizás ni siquiera pensaban en sus necesidades. Y había otro grupo de creyentes con ese estilo de vida. Y no termina ahí. Dice que algunos creían estar en la fe y tenían esa posibilidad económica, pero se olvidaban de las necesidades de los hermanos. Porque había hermanos que estaban pasando escasez. Porque había hermanos que apenas tenían lo necesario para comer en un día. O porque con dificultad tenían que vestirse. Pero estaban ahí los hermanos que tenían la posibilidad económica y no estaban ayudando. Había quienes buscaban el reconocimiento humano, haciéndose maestros. Pero solamente estaban buscando el aplauso. Y es que el problema no es ser maestro. El ser maestro de la palabra de Dios es un don de Dios. Es un don que proviene de Dios, del Padre de las luces. Pero no está reprobando eso la Escritura, el que sean maestros. Lo que estaba reprobando era la intención del corazón. ¿Con qué intención el hermano quería ser maestro? También Santiago estaba evidenciando una práctica generalizada en los creyentes y como que muy generalizada en todos. En el capítulo 3, en el versículo 2, diciendo que todos ofendemos muchas veces. Incluso la palabra ofendemos muchas veces se está incluyendo a sí mismo Santiago. En ocasiones podemos hacer afirmaciones que son muy ofensivas. No somos cuidadosos en cómo decimos las cosas. No estamos pensando en lo que vamos a decir. Decimos las cosas como vienen, sin escoger nuestras palabras, como se me ocurrió, como lo sentí. En algunos cursos de comunicación, en algunas empresas, se hace la recomendación de no usar palabras como tú siempre o tú nunca. No sé si a alguno les ha pasado que por ahí de repente le dicen, es que tú siempre eres así, es que tú nunca haces esto, es que tú nunca otra cosa, cuando muchas veces no es la verdad. Pero eso hiere bastante. Eso a veces pone una barrera para que nos podamos comunicar. Y está diciendo Santiago, todos ofendemos muchas veces. Otros creyentes tenían celos amargos, envidia que amarga el corazón del que desea poseer lo que otro tiene y no lo alcanza. Y aquí no necesariamente se está refiriendo a cosas materiales, se refiere también a ministerios, a dones espirituales, de tal manera que provocaban rivalidades, sus celos, sus contiendas, resultado de un conocimiento soberbio que generaba un más alto concepto de ellos mismos. Sí, se sentían que lo merecían, se sentían que tenían la capacidad, se sentían que podían hacerlo. Cuando Dios nos da la oportunidad de compartir un mensaje y empezamos a estudiar la palabra y a veces nos topamos y empezamos a ver nuestra condición de que somos tan incapaces nosotros de comprender lo que dice la Escritura, nos damos cuenta cuánta ayuda necesitamos de Dios para poder entender lo que su palabra dice. A veces pareciera ser que es muy sencillo venir a un lugar como este, poder compartir una enseñanza, pero los hermanos que han tenido la oportunidad de compartir un mensaje, de verdad se pasan horas y horas estudiando la palabra, pasan tiempo orando a Dios, Dios dame la gracia, dame la ayuda, porque si las cosas de este mundo nos cuesta trabajo entenderlas, ¿cuánto más trabajo cuestan entender las celestiales? A Nicodemo se le dijo eso.
Jesús se lo dijo. Nicodemo, no estás entendiendo. Si te estoy diciendo las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las celestiales? Pero había creyentes que tenían un más alto concepto de sí mismos que el que realmente eran. ¿Quiénes pensarían que estas cosas no podrían suceder con integrantes de una iglesia? Ahí estaba el hermano débil en la fe, ahí estaba el hermano que estaba murmurando, ahí estaba el hermano que tenía problemas con su forma de hablar, el que estaba provocando rivalidades porque ya tenía celos, porque tenía envidias. ¿Quién no se va a sentir asombrado de estas cosas que estaban pasando en la iglesia de Dios? Como iglesia, aquí en Puebla, como cristianos, no estamos exentos también nosotros de que nos llegue a ocurrir o de que lo estemos viviendo actualmente. Pudiéramos señalar a la iglesia a la que le estaba escribiendo Santiago. Pudiéramos señalar a la iglesia de la Odisea. Pudiéramos señalar a otra iglesia y empezar a ver sus errores. Pero tenemos que voltear la mirada hacia nosotros y ver en qué estamos fallando. No significa que este sea el estado espiritual de la iglesia. Con todo lo que hemos leído, con todo lo que Santiago estaba evidenciando, no significa que ese sea el estado espiritual de una iglesia. Esto no significa que así deba ser el cristianismo. Ese no es el estándar. Debe conducirnos a una autoexaminación. Debemos de ser muy sinceros con nosotros mismos y reconocer en que le hemos fallado a Dios. El propósito de evidenciarlo es para que lo reconozcamos y para que haya un genuino arrepentimiento. Dios no quiere que su iglesia viva de esa manera. Dios no quiere que haya personas que estén teniendo problemas con la fe. Dios no quiere que haya cristianos que les guste escuchar solamente la palabra y no vivirla. Dios quiere cambiar los corazones. Debe quedarnos claro que no solamente se está dañando la relación entre hermanos, también se daña nuestra relación con Dios. En el versículo 6 del capítulo 4 que acabamos de leer, Santiago hace una declaración de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Donde podemos apreciar la bondad de Dios y donde podemos notar el deseo del corazón de Dios de vivir permanentemente en amistad, derramando su gracia a aquellos que sean humildes. Aquellos que consideren como superiores a sus hermanos, aquellos que reciban y se dejen afectar por la palabra, aquellos que reconozcan su debilidad, aquellos que reconozcan su incapacidad, su humanidad, sus concupiscencias, aún su pecado, aquellos que reconozcan su dependencia de Dios. Con ellos Dios quiere ser amigo. A ellos Dios quiere derramarle su gracia. A los que no se oponen al trato de Dios. A los que no se oponen a recibir la palabra. Y más adelante hay otro grupo que quizás se va a resistir a la palabra, que no la va a querer recibir, que quizás va a decir, esto no es para mí, porque yo estoy viviendo bien, porque lloro todos los días, porque leo la palabra todos los días, porque vengo cada 8 días a escuchar la palabra, a alabar al Señor el domingo. No creo que esto sea para mí, dirá alguno. Eso es para un corazón soberbio. No va a recibir la palabra. La gracia de Dios no solo se ve manifestada en su amor y misericordia inmerecida por nosotros, también
se manifiesta conduciéndonos a la santificación. Sí, la gracia de Dios, por la gracia de Dios somos perdonados. Por la gracia de Dios somos redimidos. Pero no solamente la gracia busca eso, busca que cada día seamos más y más santificados. Busca que cada día nuestros pensamientos sean renovados. Que aquello que está en nuestra cabeza, nuestra mente, aquello que aprendimos desde que fuimos pequeños y lejos de Cristo, sea quitado y se renueve nuestra mente a través de la Escritura. Pone en nosotros la gracia de Dios, el querer como el hacer, capacitándonos para renunciar a la impiedad y deseos mundanos, para que vivamos sobria, justa y piadosamente, tal cual nos enseñan las Escrituras en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Hemos escuchado que grupos pronuncian que pueden pecar porque están en la gracia y se justifican que están en la gracia y entonces por eso pueden pecar. Pero la Escritura no está enseñando eso. Está enseñando que nos capacita para renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para que vivamos sobria, justa y piadosamente. Y eso es lo que va a hacer la gracia de Dios en nosotros. Quien diga la palabra no es para mí, ha de ser para otros hermanos, quizás ha de ser para otra iglesia, tiene un corazón soberbio. La persona que tiene un corazón soberbio dirá que la palabra no es para él, no la va a recibir, no se va a dejar afectar por el mensaje, preferirá ser servido en vez de servir, va a querer ser maestro para obtener el aplauso de los hombres, para atraer la admiración hacia él y no hacia Dios, se va a aferrar a la sabiduría terrenal y no a la celestial, se va a aferrar a sus propias creencias, a su forma de cómo ve las cosas en este mundo, va a señalar a otros como los culpables, mientras que él mismo no va a aceptar su responsabilidad. Por lo que de no humillarse, dice la Escritura que Dios lo va a resistir. Dios se va a poner como en posición de batalla contra él. Dios lo va a querer mirar de lejos. Dios no va a querer tener amistad con el soberbio. Proverbios capítulo 26, versículo 12, no lo busquen, yo se los leo, dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Tiempo atrás, cuando leí este pasaje, quedé sorprendido y dije, pues, me conviene más ser un necio, porque si soy soberbio, ¿qué me espera? Porque dice la Escritura, más esperanza hay para el necio que para el soberbio. Entonces vemos así como que aquí está el soberbio, arrogante, y dice, no quiero tener amistad, dice el Señor con él. En Salmo 101, versículo 5, en la parte B de este pasaje, dice la Escritura, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Dios diciendo, no voy a sufrirlo. No voy a estar resistiendo lo que hay en el corazón de este soberbio. Otro pasaje más en Proverbios, capítulo 16, versículo 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No sé si notemos cuánto a Dios le duele, aborrece esa actitud del corazón soberbia. Cuánto Dios quiere apartar al soberbio de él. Notemos cuán inaceptable, cuán detestable para Dios es la soberbia. Y podemos encontrar muchos más pasajes que hablan acerca
de cuánto Dios aborrece la soberbia y no la va a soportar. Nos humillaremos para recibir el oportuno socorro. Nos humillaremos para permanecer en amistad con Dios, para que Él derrame su gracia en nuestras vidas y nos ayude a ser transformados, a cada día ser más capacitados para vivir de una forma justa y piadosa. O permaneceremos con un corazón soberbio, alejados de la amistad de Dios, expuestos a su resistencia, a ser mirados de lejos. La relación entre hermanos, creemos todos que debiera ser armoniosa y rodeada de afecto fraternal. Es sorprendente cómo poco después de los inicios de la Iglesia ya se suscitaran eventos como los descritos en el capítulo 4 de Santiago. Y además contrasta con lo que se lee en Hechos capítulo 4, versículo 32, cuando dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y vemos un contraste, vemos una primera iglesia que tenían todas las mismas cosas en común. Y vemos poco tiempo después otra iglesia con ciertos estilos de vida que Dios reprueba. Dice Santiago capítulo 4, 1 nuevamente, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos, los conflictos, las rivalidades, los desacuerdos, los enfrentamientos entre vosotros? Y podríamos preguntarnos, ¿habrá conflictos entre nosotros? ¿Tendremos rivalidades? ¿Habrá enfrentamientos? ¿Tendremos desacuerdos? Y pregunta Santiago, ¿de dónde vienen esas guerras? ¿De dónde vienen esos pleitos? Y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La pregunta que está haciendo Santiago está buscando que detectemos cuál es la causa que está generando esos conflictos. Porque un conflicto, una rivalidad, un desacuerdo, un enfrentamiento, no surge de la nada. En algunas compañías practican algunos ejercicios para resolver los problemas. Hay una herramienta que le llaman los 5 porqués, donde cuando existe un problema en una línea, llamémosle de producción, hay que preguntarse 5 veces por qué fue el problema. Y una vez que respondes al primer por qué, vuelves a responder otra vez al segundo por qué. Y lo hacemos de esa manera 5 veces. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué hubo este problema? Pues porque la máquina se descompuso. ¿Pero por qué se descompuso? Bueno, por alguna otra razón, ¿no? Y así vamos preguntándonos hasta que llegamos a la causa de ese problema. Y aquí lo que está haciendo Santiago es eso, o sea, tenemos que encontrar cuál es la causa que está generando nuestros conflictos, que está generando nuestros problemas, que está generando nuestra rivalidad, nuestros enfrentamientos. Dice que viene de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. La palabra aquí utilizada, pasiones, tiene la misma raíz que hedonismo. Hedonismo es una doctrina que proclama el placer como fin supremo en la vida. Una persona que está preocupada por sí misma, por satisfacerse a sí mismo, por estar bien a sí mismo, porque no le falte nada, porque no le vaya mal, se cuida a sí mismo. Y aunque el cristiano ha sido liberado de su antigua forma de vivir, ha muerto a su vieja naturaleza por la gracia de Dios,
aún sigue viviendo en un cuerpo de naturaleza caída, con limitaciones, con tentaciones, batallando con sus concupiscencias. Cuando empezamos a estudiar el libro de Santiago, hacíamos mención de esa parte, que nosotros podemos batallar con concupiscencias, con deseos, de aquellas cosas del pasado en las que acostumbrábamos a vivir. Y dice, de ahí, de esos deseos, de esas pasiones, vienen estos pleitos. De no mantener una relación cercana, viva y frecuente con Dios, de estar separados, alejados de Él, estaremos debilitados para poder hacer frente a esas pasiones que combaten a nuestros miembros y que sin duda van a provocar contiendas y rivalidades entre nosotros por estar alejados de Dios, por no tener una relación viva con Dios, frecuente con Dios. Dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y vemos una causa de frustración, y era que codiciaban y no podían obtener. La codicia es desear aquello que no se posee e incluso aquello que no nos pertenece. La frustración aparece porque a pesar de la codicia no se alcanza lo codiciado. La frustración se produce porque el deseo impío contra el hermano o contra la hermana no se cumple. El deseo de hacerlo a un lado, el deseo de ocupar quizás su lugar. Por tanto, la situación es frustrante, porque a pesar del deseo de querer obtener aquello que no le pertenece, sigue como antes. Y viene aquí una parte fuerte que dice, matáis. ¿Cómo entre cristianos? ¿Cómo en la iglesia? Codiciáis y no tenéis, lo matáis. Y no está hablando en un sentido literal, sino más bien en un sentido figurado. Hay pasajes en la Escritura, como el de Mateo capítulo 5, versículo 21 a versículo 22, que dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y vemos cómo Dios, cómo Cristo estaba rascando en el corazón. Y si es verdad, o sea, con tus manos no estás haciéndole daño a tu prójimo, no le estás quitando la vida, pero ¿qué hay en tu corazón? Tienes un enojo contra tu hermano, tienes un rencor contra él. Quizás hasta malos pensamientos pudieran haber venido a tu mente contra él. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, en la primera parte, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Ya lo mató en su corazón. No lo va a hacer con sus manos, pero en su corazón es un homicida. Entonces dice, codiciáis y no tenéis, por lo tanto matáis. Por lo tanto aborreces a tu hermano. En la cultura tradicional de las Islas Salomón, en el sur Pacífico,
Las costumbres tradicionales se transmiten de una generación a la siguiente, supuestamente a través de los espíritus ancestrales, para formar los valores culturales de dichas islas. Es aquí donde algunos lugareños practican una forma única de tala de árboles. Dicen que si un árbol es demasiado grande para ser talado con un hacha, los nativos hacen caer el árbol a gritos. Los leñadores con poderes especiales se suben a un árbol exactamente al amanecer y de pronto le gritan con toda la fuerza de sus pulmones y lo harán durante 30 días. Le estarán gritando al árbol. Seguramente lo estarán maldiciendo al árbol. El árbol muere, se derrumba. Y la teoría es que los gritos matan el espíritu del árbol. Según los lugareños, esto da siempre resultado. Yo no sé cuántos hemos experimentado que hablen mal de uno. No sé, quizás hay padres que de repente a sus hijos les dicen: eres un inútil, eres un bueno para nada, tú no sirves para esto. Y están dañando el corazón de su hijo. De la misma manera que estas personas mataban al árbol, hay padres que pueden estar matando a sus hijos. Entre hermanos, ¿qué decir también de las palabras? El ser descuidados, estas rivalidades, estas codicias, la forma en la que tratamos a nuestros hermanos, muy posiblemente hagan lo mismo en el corazón de nuestro hermano. El versículo 2 hace énfasis en el deseo de obtener algo que no se alcanza. Pero dice que no se alcanza porque no se pide. De cierta manera, está evidenciando que no era una práctica la oración en ellos. Querían un ministerio, querían un don de parte de Dios, pero querían lograrlo a su manera y no se lo pedían a Dios. Dice: ok, tú estás buscando, estás codiciando, no lo estás obteniendo, pero no estás pidiendo. No te estás acercando a la fuente de donde va a provenir esa respuesta. La escritura es muy clara en Mateo capítulo 7, versículo 7, que dice: pedid y se os dará. ¿Habrán olvidado el pasaje los hermanos a los que les fue dirigida esta carta? Que les fue dicho: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Queda claro que no recibían porque no pedían. Pero no solo eso, había quienes sí pedían y tampoco estaban recibiendo. La razón es porque estaban pidiendo mal, porque estaban pidiendo para gastar en sus propios deleites, porque no estaban pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque estaban pidiendo sin fe. Dice el versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Querían un ministerio? ¿Querían ser maestros? ¿Querían ser predicadores? ¿Querían ser obispos? ¿Querían ser evangelistas? ¿Querían participar en las actividades de la iglesia? Envidiaban a otros sus ministerios, pero no recibían porque pedían mal. Otros porque no pedían. Otros porque querían obtener un beneficio personal, querían atraer la atención hacia ellos mismos, querían obtener el aplauso de los hombres, querían satisfacer su arrogancia personal, porque quizás pensaban: no me gusta cómo lo hace el hermano, yo creo que lo podría hacer mejor, porque siento que soy el más calificado, y pudiera ahí empezarse a hacerte muchas ideas en la cabeza.
Qué bueno que anhelemos un ministerio, eso es bueno. Malo sería no anhelar un ministerio. No está reprobando el anhelo, el deseo de tener un ministerio. Reprueba la intención del corazón, la causa, el porqué. ¿Es verdaderamente para glorificar a Dios? ¿O es para una satisfacción personal? ¿O es por codicia? ¿O es por envidia? ¿Es por algún beneficio personal? ¿Cuál es la razón? Debe llevarnos a evaluar cuáles son nuestras causas. Si le pedimos algo a Dios, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no nos da lo que le estamos pidiendo? Y continúa diciendo en el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y debe entenderse que el pasaje está en sentido figurado cuando dice oh almas adúlteras. No se está refiriendo a que los hermanos, los cristianos, estuvieran practicando el adulterio. Dios usa comúnmente el término para con su pueblo Israel porque en vez de serle leal a Dios, se volvían a los ídolos de los pueblos paganos, el pueblo de Dios. Entonces toma en sentido figurado la palabra. En el Nuevo Testamento, a la iglesia le es conocida como la esposa de Cristo. Cuando el creyente comete pecado, le ha sido desleal a Dios. Y está quebrantando ese pacto de fidelidad con Cristo. Y por eso le dice, oh almas adúlteras. Estás quebrantando el pacto. No le estás dando importancia a esa relación. Algunos podrían justificar su forma de actuar alegando que vivimos en un mundo caído, en un sistema que por donde quiera se nos hace invitaciones constantemente para pecar. Y por lo tanto, pues, es difícil no caer en sus redes. Es que me están presionando. Tales argumentos son una excusa que para nada es válida ante Dios. Y podemos llenarnos de excusas para decir la razón por la cual hemos pecado, pero no, son argumentos que son inexcusables. Para nada son válidos ante Dios. Tales excusas son resultado de un corazón soberbio, un corazón que no se humilla, un corazón que no está reconociendo su pecado, un corazón como el que tuvo Adán. Adán pecó contra Dios y le dijo a Dios, la mujer que tú me diste. Nunca dijo, yo pequé contra ti. Nunca lo vimos humillarse, arrodillarse, ir en busca de Dios pidiéndole su misericordia. Fue y le dijo, Dios, tú eres el culpable. Fue la mujer que tú me diste y por eso pequé. A menudo podemos encontrar pretextos para justificar nuestra deslealtad a Dios, pero ninguno de ellos jamás serán válidos ante Él. La Escritura es clara, que cualquiera que viva a la manera en la que se vive en este mundo, que no se somete a Dios, se constituye en enemigo de Dios. Y hay pasajes que dicen que es terrible caer en las manos del Dios vivo. Y pudiéramos preguntarnos entonces, ¿por qué las guerras? ¿Por qué los pleitos? ¿Por qué codiciaban? ¿Por qué envidiaban? ¿Por qué no recibían? ¿Dónde estaba su corazón?
no de todos los creyentes, pero sí de varios, o quizás de muchos. ¿Dónde estaba su corazón? ¿Tenían amistad con Dios? ¿O por una parte tenían amistad con el mundo y otra parte amistad con Dios? ¿Se estaban justificando a sí mismos sus pecados? En el versículo anterior se hizo mención de que no recibían porque pedían mal, porque pedían sin fe, para gastar en sus propios deleites. Y una razón más de por qué no eran escuchadas sus oraciones era por esa deslealtad a Dios. Porque tenían un corazón mundano. Y si una oración seguramente Dios quería escuchar de ellos, era una de arrepentimiento. No que Dios no quisiera escucharlos. No que Dios no quisiera darles dones. Porque la palabra es muy clara en Santiago, la estudiamos, que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. Pero no es que Dios no quisiera darles a ellos. Era por su corazón soberbio, un corazón desleal a Dios. Continúa diciendo el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ese es un aspecto del pecado de Israel que Moisés recuerda en un salmo, que dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Si Dios se molesta, si Dios siente celos, y dice la Escritura que el pueblo de Dios lo provocaba, lo despertó a celos, lo provocó a ira a Dios, una ira santa, porque conocemos el carácter de Dios, lo hemos estudiado, un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios justo, pero que su pueblo no se estaba sujetando a su palabra. Y eso era causa de molestia para Dios, pero es que yo les amo. A nosotros, Dios nos ha dado a Cristo, mostrándonos su amor, teniendo misericordia de nosotros, dándonos lo que necesitamos, y quizás para nosotros pudiera hacérsenos fácil llegar a ser desleales a Dios. ¿No va a provocar a celos a Dios? ¿No va a provocar a ira a Dios? Este es también el contexto en el que aparece el versículo. En Santiago los creyentes habían ido desviando de la fidelidad de Dios, habían caído en la corrupción de la carne, estaban provocando también a celos a Dios. El Espíritu Santo estaba haciéndoles conocer ese problema en la intimidad personal a cada uno, además de por medio de la exhortación del Escrito. El Espíritu anhela celosamente al creyente, en sentido de impulsarlo a que sea fiel. Quiere que seamos fieles a Dios. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, es muy notorio, los creyentes a los que Santiago les dirige esta carta estaban batallando con estos pecados en sus vidas. Y el pasaje termina concluyendo nuevamente en el versículo 6, porque Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
La gracia de Dios se manifiesta primeramente en la paciencia divina ante el pecado de su pueblo, no levantándose en juicio para destruirlo, sino para otorgarle misericordia. Y después de Dios haberles revelado estas cosas, después de haberles Dios mostrado sus pecados, después de haberles mostrado su deslealtad hacia Dios, después de haberles revelado la condición en la que estaban viviendo como hermanos, que estaban peleando, que estaban teniendo rivalidades, que estaban teniendo choques, Dios les manifiesta esa paciencia, no levantándose en juicio para destruirlos, extendiendo su mano para ayudarlos. ¿Qué pudiéramos haber esperado nosotros? Si Dios actuara como nosotros los hombres, que cuando andábamos en el mundo era de que tú me hacías, yo te hago. Si Dios fuera así como los hombres, ¿quién estaría de pie? ¿Quién estaría vivo? Si Dios nos juzgara inmediatamente por las cosas que hemos hecho mal, ¿dónde estaríamos? Y está diciendo que Dios da gracia a los humildes, pero Dios va a resistir al soberbio. Lo que acabamos de estudiar quiere revelarnos también a nosotros, quiere enseñarnos cuál es nuestra condición espiritual. Quiere que abramos nuestros ojos, que abramos nuestro corazón, que reconozcamos en qué hemos fallado, en qué hemos pecado contra Dios. Pero si somos soberbios no lo vamos a recibir. Si somos soberbios vamos a poner un alto y no vamos a querer escuchar, no, esto no es para mí. Quizás en ocasiones dijimos y hablamos de otros grupos, hablamos de otras iglesias y olvidamos de señalarnos a nosotros. Y olvidamos de examinarnos a nosotros mismos. Pudiéramos preguntarnos a nosotros mismos, ¿y en qué condición nos encontramos delante de Dios? ¿No seremos acaso como esa iglesia a la cual fue dirigida esa carta de Santiago? ¿No nos estará hablando Dios a nosotros mismos? Mostrando a la vez su misericordia, para que reconozcamos dónde hemos caído, para que reconozcamos dónde hemos pecado. Él quiere derramar su gracia en nosotros. En cada una de sus vidas, en mi vida misma, vemos el amor de Dios. Vemos ese ánimo que tiene Dios de mantener una amistad con nosotros. Pero si somos soberbios, nosotros mismos estaremos levantando una barda para que Dios nos mire de lejos, para que Dios nos vea como sus enemigos. Y la invitación es, escudriñemos nuestros corazones, veámonos reflejados en la palabra, en la carta que Santiago le escribe a los cristianos. ¿Qué estaremos practicando nosotros? ¿Cuál es el estilo de vida que ya hemos adoptado? ¿Por qué no somos como esa primera iglesia que tenían todas las mismas cosas en común? Y en las cartas que se escriben en Apocalipsis a las 7 iglesias, a una le dice, ve dónde has caído, examínate. Pudiéramos decir, o pudimos habernos creído en alguna época de nuestra vida que éramos perfectos, que estábamos bien delante de Dios, y nos engañamos a nosotros mismos. Porque nos enfocamos a señalar a los demás y porque nos olvidamos de vernos a nosotros mismos. Como lo comentabas,
En un inicio, este no es el estándar de la iglesia de Dios, no es lo que Dios busca para su iglesia, no es así el cristianismo, de tal manera que tenemos que buscar la ayuda de Dios. Tenemos que humillarnos ante Dios. Tenemos que clamarle con un corazón sincero, anhelando esa transformación en nuestras vidas. Dios ya lo ha hecho. Dios ya transformó nuestras vidas, ya cambió nuestros pensamientos, ya nos hizo ver que el pecado es horrendo, que el pecado es una transgresión contra Él. Ya nos hizo ver que la paga del pecado es muerte. Nos ha sacado una vida pasada de vicios, de adicciones. Pero Dios no quiere que se queden las cosas ahí. Dios quiere purificar a su iglesia. Dios quiere santificar a su pueblo. Quiere que su pueblo mengüe a sí mismo y crezca Cristo en sus corazones. Que cada vez nos parezcamos más a Dios. Que seamos esos embajadores ante la sociedad, embajadores de Dios. Que seamos unos buenos representantes de Dios delante de las personas que nos rodean. Y no por nosotros mismos, no por nuestras capacidades, sino por la obra de Dios que esté haciendo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Dios quiere una iglesia santa, Dios quiere esa iglesia pura, que alumbre en medio de esta sociedad, en medio de estas tinieblas, en medio de la oscuridad en la que vivimos. Porque estamos conscientes y creemos que cada día la oscuridad es más densa. Dice la palabra, oscuridad ha cubierto la tierra. Y es cuando más debe brillar su luz. Y estamos necesitados de Él. Y no podemos hacerlo solos. Y nos reconocemos incapaces en nuestras fuerzas, pero sí capaces con la ayuda de Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque las dejaste plasmadas en la Biblia para que constantemente las podamos recordar. ¿Cuánto necesitamos recordarlas, Señor? ¿Cuánto necesitamos recurrir a ellas constantemente, Señor, para vernos reflejados y ver aquellas cosas que tenemos que corregir? Ven a limpiarnos, Señor. Ven a purificar a tu iglesia. Ven a santificarla, Señor. Como lo dice tu palabra, Señor, ven y da gracia a los humildes. Ayuda al soberbio a quebrantar su corazón. Ayuda al soberbio a humillarse delante de ti. Rogamos, Señor, que durante la semana nos sigas hablando, nos ayudes a reflexionar en nuestras vidas, nos ayudes a acercarnos a ti, a tener una relación viva, constante contigo, Señor. Solamente tú puedes producir en nosotros el querer como el hacer. Ven, Señor, y derrama de tu gracia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.